Continuamos nuestra tertulia. Jorge, te cuento la historia. La historia pendiente la que historia usted dijo que iba a pendiente. contar. Sí, porque es muy ilustrativa hasta cierto punto, dependiendo cómo la quieras interpretar. En la Edad Media existió un monje irlandés, Malaquías, del cual se cuentan una serie de leyendas, una serie de cosas, y una de ellas es que él fue a Roma, vio la hecatombe que había en Roma, porque ahora nos escandalizamos por todas las pocavergüenzas, por así decir, de abusos y demás, pero eso es viejo con Roma, pero la Roma milenaria, no solamente la Roma cristiana, también la Roma tradicional. Claro. Y entonces él hizo una profecía sobre los papas, que todos los papas que iban a quedar los identificó con un nombre. Por ejemplo, a Pío XII le llamaba el Pastor Angelicus, el pastor angelical. A Juan XXIII, Pastor en nauta, pastor y navegante y marino. Entonces, claro, a Juan Pablo II, in medio lune, en mitad de la luna. Y así y el último iba a ser Pedro el Ermitaño, que al final de su pontificado la Iglesia iba a desaparecer. No tanto que iba a desaparecer, sino que la ciudad de las 7 colinas iba a ser destruida, o sea, la hecatombe, el último papa. ¿Y quién es ese último papa? Teóricamente, según el número, es Francisco. ¿En qué época fue que Malaquías hizo? En la Edad Media. Finales de los 900. Y puso un número de papas, claro. Un número de papas determinado. Esa leyenda quedó guardada en un monasterio que no le dieron a la luz pública hasta después de 70, 80 años después de la muerte de Malaquías. Y bueno, pues ahora están los esotéricos y demás. Y en el fondo, quizás, recuerdo hablando con un periodista en Roma, cuando el cónclave que eligió a Benedicto, faltaban Benedicto y faltaba uno más, Francisco. Sí, y se habló mucho en esa época. Se habló mucho en aquella época. Y entonces yo recuerdo haber dicho en esta tertulia, porque no hay nada más divertido y más aburrido que en un grupo de periodistas que tienes que cubrir algo, que no dan noticias y que no sabes en qué emplear el tiempo. Claro. Y claro, cuando lleva ya 3 semanas, ya te conoces, pues entre todos nos vamos conociendo. Y recuerdo que dije, en el fondo quizás tengas razón. En el fondo quizás con Francisco muere un modelo de iglesia. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir usted con eso? Muere un modelo de iglesia de poder, un modelo de iglesia de vicios, un modelo de iglesia centralizada, un modelo de iglesia sin respeto a la persona, un modelo de iglesia que no ha puesto como base la lectura del Evangelio, que ha dejado de ser luz de las gentes, que ha dejado de ser que escucha la palabra, que ha dejado de ser la que celebra la fe, la que ha dejado de ser la luz, que comparte las alegrías y las esperanzas, las penas y tristezas de la humanidad. O sea, desaparece el modelo de iglesia de Trento, poder, del modelo de iglesia del Vaticano II, del Vaticano I, dogma y defensa y rabia por los estados pontificios perdidos, y empiezan a hacer el modelo de iglesia del tercer milenio. Modelo de iglesia más sencilla, modelo de iglesia más evangélica, modelo de iglesia que celebra su fe. De ahí el punto central, que eso lo quiso recalcar mucho el Papa Benedicto XVI, la importancia de la liturgia, la celebración de la fe. El núcleo de la vida cristiana es la celebración de la fe. Que escucha la palabra de Dios, que escucha a Dios. La Constitución sobre la palabra de la Verbum Dei. ¿Cómo usted cree que lo que ha pasado en los últimos meses afecte la capacidad de Francisco de hacer las transformaciones que él desea hacer? Le va a ayudar. Porque él puede decir, señores, este es el modelo de iglesia. Este modelo de iglesia se ha corrompido, que no se ha preocupado de los más débiles, de los niños, que se ha dejado llevar por el poder y por el vicio. Hay que volver a una iglesia más... Francisco es un individuo que no quiso ser papa y que no se presenta como papa, sino como el obispo de Roma. No es el Pontifex Maximus Pontifex, el pontífice romano que le cogieron prestado al Imperio Romano. Las estructuras, sí, el título, claro. El título, incluso el funcionamiento. Los colores de los ornamentos, la misma estructura. El episcopos es el vigilante, el gobernador.
O sea, toda la estructura curial romana es una estructura reciclada del Imperio Romano. Por cierto, que todo este proceso que estamos viviendo pudiera resumirse esa frase que le gusta tanto a los americanos: ¿quién vigila a los vigilantes? Efectivamente. ¿Quién vigila a los obispos? ¿Quién vigila a los obispos? Claro, y usted dice ¿en qué sentido usted dice que ese modelo va a cambiar? Va a cambiar porque Francisco va a tener que reformar la curia. O sea, es una asignatura pendiente que la intentó Juan XXIII, y tú sabes que Juan XXIII lo quisieron destituir la curia, porque dijeron que estaba loco. Porque sin contar con ellos, convocó el Vaticano II. Dice que uno de los cardenales de la curia le preguntó: ¿usted sabe lo que es un concilio? Dice, no, pero vamos para adelante. E incluso de Juan XXIII se cuentan muchas anécdotas, y una de ellas muy, muy importante, la contaba su secretario que murió hace poquito con 101 años, Monseñor Bevilacqua. Él decía, mira, yo procedo de una familia grande, una familia campesina. En mi familia, cuando había algún problema, nos sentábamos todos a la mesa, y hasta que no resolvíamos el problema, no nos levantábamos. La Iglesia es una gran familia, tiene problemas, hay que resolverlos, y cuanto antes, todos. Y por eso él convocó el concilio. Cuando le preguntaron, como tú dices, ¿usted sabe lo que es un concilio? No, pero da igual, vamos adelante. Porque él sabía, hay que tener en cuenta también que su formación intelectual era historiador de la Iglesia. Por tanto, conocía los procesos de la historia de la Iglesia. Y luego tenía la gran experiencia del mundo de Oriente. Estuvo 30 años de delegado apostólico en los Balcanes. Estuvo en Turquía. ¿En Polonia, creo? Polonia no. Polonia fue Pío XII. Pío XII. Estuvo un año y el clima por poco lo mata. No, Pablo VI. Sí, padre, pero ¿qué usted quiere decir con esto de el modelo de la Iglesia de Trento? El Concilio de Trento fue en el siglo XVI. Sí, pero el Concilio de Trento es el que están lamentándose que no se está poniendo en activo hoy en día. La misa en latín, la misa según el modelo tridentino de Trento. Trento fue afirmar la ortodoxia en contra de la reforma de Lutero. Y en Trento, y eso me lo enseñó usted, fue donde se crearon los seminarios. Fue donde se crearon efectivamente los seminarios conciliares que vienen del Concilio de Trento. Y cada diócesis tenía que tener un seminario conciliar. Y Trento tiene muchas cosas muy positivas. Una de ellas es que exige que cada 3 años en cada diócesis haya un sínodo, una reunión de las fuerzas vivas de la Iglesia. Y allí donde va a influir grandemente la evangelización de América Latina va a ser los sínodos provinciales, que son consecuencia de Trento. Y la Iglesia ha estado viviendo de las rentas teológicas y prácticas de funcionamiento desde el Concilio. Y después usted mencionaba el Concilio Vaticano I, fue Vaticano en el siglo XIX. En el siglo XIX se convoca a la caída de los estados pontificios. De hecho, se tiene que interrumpir el Concilio Vaticano I después de una sesión solamente, porque Garibaldi toma la ciudad de Roma. Entonces es cuando ya la pérdida total de los estados pontificios, el Papa se encierra en los palacios apostólicos y ya no salen hasta 1929 con el Tratado de Letrán, que se crea el Estado Vaticano. Sí, porque hay que recordar que el Papa era un rey, quiere decir, la mitad de Italia pertenecía al Papa, sí. Y el Papa era rey de ese territorio. De hecho, como cosa curiosa, la Casa Santa Marta, donde vive ahora Francisco, fue un hospital que se construye en tiempo de Pío IX para los enfermos de cólera. Después que desaparece la necesidad biológica del hospital, se convierte en una residencia para trabajadores de la curia romana, una residencia de mala muerte, por así decir. Y es Juan Pablo II el que decide reformar la normativa del cónclave, el que decide que para residir se resida en Santa Marta y las votaciones se lleven a cabo en la Capilla Sixtina. Para mayor comodidad. Mayor comodidad. Entonces hay que reformar completamente la casa. ¿Sabes quién consiguió el dinero? No lo sé. Macquarie, el cardenal Macquarie. ¿De verdad? Sí, con sus conexiones. Se habla, pero no hay ciencia cierta, de que fue la familia de Bohope la que financió parte de la construcción de Santa Marta. Y que Santa Marta es donde vive tradicionalmente el Papa vivía en los apartamentos pontificios, que es al lado de la de la Basílica de San Pedro. Y eso fue uno de los gestos de Francisco que dio mucho que hablar al principio. Él no quiso vivir en los apartamentos porque, pontificios. Como te decía antes, él no quiso ser papa, él quiso ser obispo de Roma. Y si en la Casa de Santa Marta viven los obispos que trabajan en el Vaticano, él trabaja en el Vaticano, por tanto va a vivir en Santa Marta. Cercanía de él, come como comemos todos los residentes. Es más, yo he tenido la oportunidad 3 veces de comer y estar en la misma Santa Marta, siendo el Papa.
Cuentan por las noches, algunas noches después de cenar nos teníamos que ir a comernos una pizza a la calle porque la comida era más bien sobria y más bien breve. La cena normalmente eran los restos de la comida de mediodía. Bien, Francisco. Usted dice, usted es el final de ese modelo. El final de ese modelo. Entonces, en el final de ese modelo quiere renovar la curia. ¿Qué cosa es la curia, padre? El gobierno central de la Iglesia. O sea, la administración. La burocracia, la administración, donde están las sagradas congregaciones del clero, la Secretaría de Estado, vida religiosa, liturgia, Pontificia Comisión para América Latina, etcétera. Ahí es donde se maneja, es el Pentágono, el Congreso y la administración civil y todo junto. ¿Y usted cree que esta guerra civil en la que estamos en la Iglesia es consecuencia de esos intentos de cambiar la curia? Efectivamente. Y entonces cambiar la curia es también, hay que reformar el modelo de familia. Porque estamos usando un modelo de familia que viene de Trento, un modelo de familia grande, un modelo de familia que a su vez distorsionada viene de las primeras comunidades, familias numerosas, porque la mortalidad era muy grande. La mujer era simplemente para parir hijos y mantener la familia y crear la familia. La sociedad y la Iglesia se ha enfrentado con otro modelo de familia, familias más pequeñas. En la familia homosexual, el matrimonio homosexual, ¿cómo maneja la Iglesia eso? Que es un hecho que nos guste o no nos guste, está ahí y hay que manejarlo. ¿Cómo esos retos a la Iglesia y a la doctrina de la Iglesia, cómo se enfrentan? Bueno, sobre eso yo siempre le digo a las personas con las que converso que hay que establecer una diferencia clara entre el matrimonio civil y el matrimonio sacramental. Efectivamente. Y que quiere decir, más allá de la respuesta, no estoy diciendo una respuesta ni positiva ni negativa, pero más allá de las respuestas hay que tener conciencia de que la sociedad, no vivimos en una sociedad de cristiandad. Sino de cristianismo. Sino de cristianismo. O sea, el Estado no se organiza basado en los principios morales y éticos de la Iglesia. El Estado se organiza a partir de principios éticos o legales absolutamente laicos o casi absolutamente laicos. Por una razón muy sencilla. La sociedad ha dejado de ser cristiana. Hay cristianismo, hay judaísmo, hay islam. Exacto. La ciudad de Nueva York, por ejemplo. En el estado de Nueva York, me contaba uno de los capellanes de la cárcel, hay registradas 42 religiones distintas. Exacto. Entonces, yo no puedo formar un modelo de familia cristiano cuando el modelo de sociedad en la que yo vivo, la religión a la que yo pertenezco, no tiene nada que ver con el cristianismo. Le cuento una anécdota. Estamos hablando de 1880 y tanto. El arzobispo, el obispo, porque cuando eso La Habana no era arzobispo, no era arquidiócesis, era diócesis. El obispo de La Habana, Frutos de apellido, se opone a una nueva ley del gobierno español. En España había asumido el poder un gobierno liberal que aprobó por primera vez el matrimonio civil. O sea, hasta ese momento en España y sus colonias uno solo se podía casar por la Iglesia, no existía otro matrimonio. Bueno, cuando yo era muchacho, en la España de Franco pasaba lo mismo. Claro, pero en esta época de 1800 y tantos, el gobierno español aprueba el matrimonio civil y por lo tanto Cuba, que todavía era colonia de España, tiene que aceptar el matrimonio civil. Pero había un problema. En Cuba no había registro civil, no había inscripción de nacimiento. De modo que para uno casarse, la única inscripción de nacimiento que existía era el acta de bautismo de la Iglesia. Por lo tanto, lo que les instruyó a la gente, se crearon los registros civiles, pero se le instruyó a la gente que se iba a casar por lo civil y no por la Iglesia, que tenían que ir a la Iglesia a sacar el acta de bautismo, que era su acta de nacimiento, era la única que había. El obispo Frutos, que estaba opuesto al matrimonio civil, prohibió a sus párrocos entregar actas bautismales para los matrimonios civiles. En ese momento, en el momento en que más caldeada está la discusión, el obispo Frutos tiene que viajar a España por razones personales. Se queda a cargo el vicario general de la diócesis y siguiendo las órdenes de su obispo le dice a los párrocos que no pueden entregar el acta civil. Y el vicario general de la diócesis de La Habana en 1880 y tanto es sometido a prisión domiciliaria por el gobierno español. Entonces, mi pregunta es, en ningún lugar en la Iglesia hoy se opone al matrimonio civil. O sea, se aceptó la realidad de que la sociedad se rige por sus normas y hay un matrimonio civil.
Y eso es lo que yo siempre digo. Cuando la iglesia se opone al matrimonio homosexual, estamos hablando de qué matrimonio. El matrimonio civil, la sociedad al final va a seguir su camino. Entonces, si nos vamos a oponer para siempre, vamos a echar la batalla. Pero si nos vamos a oponer solo por 20 años, mejor no hacerlo. No hacerlo, efectivamente. Por eso es el tercer milenio del cristianismo, que es el que estamos viviendo, nos ha traído nuevos modelos de familia. No es ya la familia grande, la familia de 7, 8, 9, 10, 15 hijos, es una familia de 1 o 2 hijos. La misma sociedad, los apartamentos son para no tener hijos. En la ciudad de Nueva York, como tú bien conoces, todavía tú vives en Brooklyn, más allá de Brooklyn, un poco más allá, todavía hay espacio. Pero aquí en la ciudad, primero se pagan $3,000, $4,000 por una caja de fósforo, como aquel que dice. Todo eso está trayendo unos modelos nuevos de familia. El esposo trabaja, la esposa trabaja, los niños se ven ¿cuándo? El fin de semana y cuidado. Entonces, ¿qué valores, cómo se imparten los valores de la familia a esos niños? ¿Cómo se vive la vida familiar? Es un modelo distinto de familia. Claro. Pero es un modelo que hay que catequizar, un modelo que es modelo religioso. Entonces, como tú dices muy bien dicho, una cosa es el hecho civil y otra cosa es el sacramento. La palabra sacramento es momento sagrado, en lo que Dios se manifiesta en el día a día en una forma. Eso tiene que plantear. Y ha sido la primera gran batalla que le han querido dar a Francisco. Oponerse él, precisamente. ¿Qué ocurre con Francisco? Francisco no viene de un estudio teológico, que, como con todo el respeto a Benedicto XVI. Toda su vida fue una vida intelectual. Magnífico, porque necesitamos. Pero no tenía experiencia de parroquia. No tenía experiencia de vida pastoral. Y Francisco sabe, por el día a día, lo que significa el dolor de una familia disfuncional. Porque lo ha visto, lo ha palpado, ha tenido que luchar con ello y demás. Por eso la primera gran reforma, la reforma de la familia. Por eso el gran sínodo especial de la familia. Y ahí viene el lío de los pastores, como dicen en Puerto Rico. ¿Cómo el lío de los pastores? Que se empiezan a pegarse entre ellos. Ha sido cuando el cardenal Burke lo han querido. Las dubias famosas. Las dudas. Pero usted está diciendo, se aplican al fundamentalismo de la ley de Dios. Esto lo dice la Biblia, por tanto es intocable. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Perfecto, pero la pregunta es, ¿está unido de verdad? El 90%, lo dijo Francisco, el 90% de los matrimonios hoy en día religiosos son nulos. Porque se casan porque la muchachita ha quedado con una barriga antes de tiempo y hay que guardar las apariencias, porque así pagamos menos taxes, porque ya estoy cansado de estar solo y total, no hay un compromiso serio. Me caso, si no me caso y no me funciona, me divorcio. Pero el riesgo de ese razonamiento puede ser también, bueno, si el 90% de los matrimonios es nulo, quizás el 90% de los bautismos son nulos, quizás el 90% de las confirmaciones son nulas. Y entonces aquí vendría... ¿Qué sentido tiene todo? La sinceridad. Aquí vendría lo que Benedicto, siendo todavía arzobispo, presidente de la Sagrada Congregación de la Fe, en un artículo en el New York Times muy polémico, él decía, y lo cual, quizás tendremos que asistir a una iglesia menos abundante, pero más sincera, más consecuente con el cristianismo, más consecuente con el Evangelio. En vez de 1.200 o 1.500 millones de católicos, quizás 600, 700, pero que seamos auténticos. Cuando Juan Pablo II fue a Irlanda, en el Phoenix Park, había 1.2 millones de personas. Uh-huh. En la misa de Francisco, los estimados de la policía de Dublín era entre 130.000 y 200.000 personas. Sí, en Polonia. En Polonia, en tiempo de Juan Pablo, era Juan Pablo, es más, cuando hace 2 años la Jornada Mundial de la Juventud fue en Polonia, en Cracovia, había más fotos de Juan Pablo II que de Francisco. Pero entonces la juventud se ha vuelto contraria. La juventud está pro aborto, la juventud está por matrimonio libre, la juventud está por las drogas, la juventud... O sea, se avasalló, se intoxicó tanto con Juan Pablo y con el modelo de Juan Pablo que las nuevas generaciones... Porque no podemos poner eso puertas al campo. Las nuevas generaciones con Internet, las nuevas generaciones con Twitter, las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías están más allá de las fronteras. Y padre, estuve cuando el Encuentro Mundial de las Familias, estuve 3 días en Dublín.
Fue un viaje muy breve, pero muy intenso. Pero una de las cosas más curiosas y lacerantes que me pasó fue mi viaje de regreso al aeropuerto para regresar a Nueva York. Cuando me entré en el taxi, el taxista era un señor como de 55 años, delgado, alto, con estampa de tipo muy serio. Y por supuesto me recogió en un hotel que estaba frente por frente a la sede donde se estaba celebrando el encuentro mundial de la familia. Después que él sabía, evidentemente, que yo estaba. ¿Por qué estaba yo en Dublín? Y nada más que me subí y a esto voy, a lo que usted estaba diciendo. Nada más que me subí en el taxi, me dijo la iglesia. Usted sabe que hemos tenido una crisis de escándalos de la iglesia también en Irlanda, terrible. Uh-huh. Y él, nada más que me subí en el carro, me dijo: la iglesia de Irlanda es la institución más terrible de la historia de Irlanda. Y en el reciente referéndum sobre el aborto, casi el 70% de los irlandeses votaron a favor del aborto. No era solo un voto a favor del aborto, era un voto de rechazo a la iglesia católica por todo lo que ha sucedido. Uh-huh. Y ese es otro de los precios que se paga por los escándalos, esto de lo que estábamos hablando en la primera hora. Uh-huh. O sea, la voz moral, la influencia moral y ética de la iglesia se viene al piso. Pero bueno, lo que iba a decir es ese cambio entre hace 40 años y ahora. Hace 40 años, cuando se aprobó la enmienda constitucional para prohibir el aborto constitucionalmente en Irlanda, casi el 70% de la población votó a favor de la enmienda, o sea, en contra del aborto. Uh-huh. Hoy casi el 70% votó a favor. Estamos en un mundo distinto. Claro, y lo mismo pasó en Irlanda, lo mismo pasó en Polonia, lo mismo ha pasado en España. En España la institución más desprestigiada es la Iglesia. Y sin embargo, son cosas que desconciertan. Vas a las iglesias y lo único que ves son personas mayores, peinados de canas y demás. Pero vas a las instituciones no gubernamentales dedicadas al servicio al prójimo y están podridas de gente, llenas hasta arriba. O sea, el mensaje de la institución más valorada es precisamente Cáritas, la que se dedica a atender a los... La institución de la iglesia que se dedica... La iglesia, pero la iglesia no. Claro, cuando en España no han salido todavía los casos de abuso sexual, pero sí han salido casos de malversación de fondos, de apropiaciones indebidas de propiedades, etcétera, una serie de influencias políticas, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que cambiar mucho. Y padre, cuando usted dice el modelo de familia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Presentarnos exactamente cuáles son los valores de la familia. En la iglesia dio una definición de familia revolucionaria en el Concilio Vaticano II. La familia es una comunidad de amor abierta a la vida. O sea, enseñar qué consiste el amor como comunidad. El buscar la ayuda, el buscar un montón de cosas. Comunidad de amor. No, yo trabajo a tales horas, tú trabajas a tales horas. ¿Cuándo se forma comunidad? ¿Cuándo se forma apertura a la vida? ¿Cuándo es realmente que nos amamos? El modelo de amor, el modelo en una sociedad tecnificada como la que estamos viviendo, cómo nos relacionamos. Eso es un reto grande que tiene ¿Qué modelos de familia es el modelo africano, el modelo latinoamericano, el modelo de la sociedad del primer mundo? ¿Cómo empezar a buscarle modelos a ese, basados precisamente en la tradición? Pero el problema es que antes de eso, de buscar el modelo de familia, vendría definir de una vez por todas cuál es la postura de la Iglesia ante la sexualidad. Tú sabes, estuve en Irlanda, estuve en varios de las presentaciones que hubo en el contexto de el Encuentro Mundial de las Familias, y estuve en la más polémica de todas, por supuesto no me la iba a perder. Y fue la presentación del padre James Martin, jesuita, de la revista América, aquí en Manhattan, que tenía una presentación sobre cómo dar la bienvenida y acoger en nuestras parroquias a las personas de la comunidad LGTB. Y bueno, fui a la conferencia, había 1,200 personas, estaba hasta arriba, y fue por supuesto muy polémica. Por cierto, le cuento una anécdota al margen. Cuando llegué al aeropuerto JFK para ir para Dublín,
veo a lo lejos que está el padre Martin, que estaba vestido de civil y con una gorra de pelotero, pero me di cuenta que era él. Pero no me acerqué a molestarlo, por supuesto. Llegué a Irlanda el otro día, fui a un par de reuniones que tenía que asistir y tenía 2 horas libres. Y en las 2 horas libres decidí escaparme, irme a Trinity College para ver The Book of Kells, el libro de Kells, que es el libro más antiguo de Irlanda. Es un texto de los evangelios del siglo VI y que es como un tesoro nacional en Irlanda. Y está en exposición en la biblioteca del Trinity College, que además es preciosa la biblioteca. Y quería ver las 2 cosas. Tomo un taxi, me voy y me escapo. Y cuando estoy haciendo la fila para comprar mi entrada para ver el libro de Kells, ¿quién está delante de mí en la fila? El padre James Martin. Entonces ahí lo saludé. Y una vez lo entrevisté hace 1 año y pico, por supuesto lo conozco. Y entonces él no se acordaba de mí, me imagino, pero yo lo saludé, me identifiqué y tal. Y fue muy amable. Al otro día fui a su conferencia. La conferencia de Martin, del padre Martin, por supuesto, era de las más polémicas de la reunión. De la reunión. Y básicamente su conferencia no fue nada polémica en el contenido, sino en el subtexto. O sea, el contenido de él era cómo hacer que la comunidad católica acoja a las comunidades, o sea, a las personas de la comunidad LGBT. Cómo ser amables, cómo tratarlos, cómo decir, qué no decir, etcétera. Hay cosas muy prácticas. El subtexto era el que era problemático. El subtexto era no decir una palabra digamos, acerca de la moralidad de ese acto, de ese matrimonio. Exactamente. Pero esa es una realidad con la cual tarde o temprano la Iglesia tiene que bregar. Y si ella me ha definido, matrimonio es una comunidad de amor abierta a la vida. Matrimonio entre hombre y mujer, entre mujer y mujer, entre hombre y hombre. Esa es cuando examinamos, hacemos una visión de conjunto, porque muchas veces nos ocurre que en la era del Twitter todo tiene que ser pequeño, pero en la era de los tratados, en la que nos hemos ido formando, los pocos que todavía quedamos, hay que ver el bosque, no basta ver el árbol. Entonces, la sexualidad, el modelo de sexualidad que nos trae la Sagrada Escritura es muy distinto al modelo de sexualidad que empieza a desarrollarse en Occidente a partir del siglo V, a partir del siglo VI. Entonces, ¿qué es sexualidad? ¿Hacia dónde nos lleva ese modelo de sexualidad que estamos viviendo o cuáles las aperturas que nos está dando? Los críticos de esa posición dicen que la Iglesia, si la Iglesia hace eso, la Iglesia, en lugar de estar liderando, llevando al hombre a Dios, se está adaptando a las costumbres de la época sin presentar las verdades eternas de la Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad? La pregunta de Pilatos. La pregunta de Pilatos. En la sexualidad y en muchas otras cosas. Fíjate que el problema, por ejemplo, de la pena de muerte. La Iglesia favorecía la pena de muerte. Hasta venir Francisco para decir, de ninguna manera. O sea, porque si somos consecuentes con el 5º mandamiento, no matarás es no matarás. Entonces, las consecuencias que trae eso, fuera guerras, fuera penas de muerte, aunque sea en defensa propia. Entonces, con la sexualidad es la asignatura pendiente de la Iglesia. La asignatura pendiente en la cual se presta a llevar una doble vida. Se presta a llevar una doble alternativa. Y entonces no aceptamos el tener hijos como conejas, pero no aceptamos un control sensato de la natalidad. Y vuelvo y te repito, esa es una de las asignaturas pendientes, la sexualidad en la Iglesia, y eso va unido con el otro de los temas pendientes de la Iglesia, que tiene que ver también en parte con la sexualidad, es la reorganización y la clarificación del sacramento del orden. Por cierto, se está hablando del sínodo de la Amazonia, sí. Un sínodo para la región amazónica. Sí. No está escrito en ninguna parte, pero todos los comentarios alrededor de ese sínodo, y no han sido delegados por el Vaticano, es que en ese sínodo se va a hablar la posibilidad de tener sacerdotes casados. Pero si es que eso es un tema que está pendiente en la Iglesia desde el día siguiente que lo prohibieron.
¿Que prohibieron qué? El matrimonio. No que prohibieran el matrimonio de los sacerdotes, sino que hombres casados recibieran el sacramento del orden. Por cierto, que eso es una confusión muy habitual. La gente piensa que es que dice, ahora los curas se van a casar. No es que los curas se van a casar. No. Lo que pasaría en todo caso es que hombres casados podrían recibir el sacramento del orden. Del orden. Bueno, eso es lo normal, pero no quita tampoco que en un determinado momento un papa o una iglesia reunida en concilio diga no. También el sacerdote que se ha ordenado de sacerdote antes de esta ley pueda ser ordenado de sacerdote, pueda casarse. O sea, la puerta está abierta para todo. ¿Usted cree? Sí. Porque esa no ha sido la tradición de la iglesia. O sea, los primeros 1000 años hubo sacerdotes casados, pero eran hombres casados que se ordenaban, ¿no? Sí, hombres casados que se ordenaban. Pero no quita. Porque la comprensión de la sexualidad era muy distinta de la como la tenemos hoy en día. Entonces, era... Por ejemplo, tenemos muchas historias o muchas tradiciones que vienen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote que ofrecía los sacrificios, la noche anterior tenía que estar en ayunas, y en ayunas incluso de relación sexual con la esposa. Después que terminaba la semana o 2 semanas que le tocaba de servicio en el templo, se volvía a vivir su vida de familia y demás. ¿Qué pasa? Que esa tradición de purificación externa e interna se añade al sacerdote. Entonces el sacerdote no puede tener relaciones el día que va a ofrecer el sacrificio de la misa. ¿Qué hacen? Obligan a que el sacerdote diga misa todos los días. De manera que nunca va a poder tener oportunidad de tener relaciones sexuales. Y no va a poder tener oportunidad de casarse. Es el concilio de Elvira, en el siglo IV, en Granada, el primer concilio que legisla que el sacerdote, el consagrado, no puede tener relaciones sexuales con la esposa. Se le caen encima todas las otras iglesias de alrededor. Y el concilio de Arles, el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, le dice, ¿qué pasa? ¿Ustedes se han vuelto locos o qué? Y nunca se practicó en su totalidad el celibato. Sí, porque muchos no recordamos que el celibato obligatorio, siempre se valoró y se celebró el celibato en la iglesia, pero el celibato obligatorio para todos los sacerdotes empieza alrededor del año 1000. Es con el Papa Gregorio VII, monje de Cluny, y en parte sale por los abusos que estaban habiendo, los abusos de propiedades y demás. O sea que hay una razón económica detrás. Y me recuerdo con una persona de autoridad en una diócesis cercana, que conversando un día sobre el tema de la ordenación de las mujeres, que ese es otro tema, él dijo, antes de eso la iglesia tiene que enfrentar el tema del celibato. Y el tema del celibato en el fondo es un tema económico. Porque decía, a ti y a mí nos dan una habitación en una parroquia, nos dan un estipendio y con eso vivimos. Pero en el momento que hubiera una esposa, que hubiera unos hijos, que hubiera una familia, había que replantearse muchas cosas. Bueno, a mí no, si me quieren en la parroquia tienen que cargar con mi mujer y mis hijos también. Claro, me parece muy bien. ¿Entiendes? Claro, claro. Pues es otro de los temas que tiene que pendiente, la iglesia tiene pendiente Francisco. Okay. Entiendo los problemas y las preguntas. ¿Y pueden esas cosas provocar un cisma en la iglesia? Sí, pero lo vemos en la segunda parte. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778
o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos y les recuerdo varias cosas. Primero, que la rifa que teníamos pendiente se va a llevar a cabo el día 16 de septiembre, la misa del Divino Niño. Precisamente en ese día empieza la tercera temporada del programa Al Pan Pan, que es domingo 16, que será a las 10:30 de la noche en Net TV. Pero eso ya lo hablaremos. Bueno, sí, les recuerdo el programa Al Pan Pan. En el programa Al Pan Pan, el padre y yo conversamos, yo hago preguntas, el padre las responde. Y en esta nueva temporada, son 8 episodios, se van a poner cada domingo a las 10:30 por Net TV. Y cada episodio está dedicado, toda la temporada está dedicada a la Biblia. Y en cada episodio yo hago las preguntas que todos tenemos y el padre dice las respuestas que solo tiene él. No, yo ahora digo las respuestas que sé, las que no sé las invento, y como Jorge no sabe, pues se queda con ellas. Y bueno, el programa dura media hora, se transmite los domingos a las 10:30 de la noche. Y la nueva temporada empieza, nuestra tercera temporada, ¿verdad, padre? Uh-huh. La tercera temporada comienza a transmitirse el domingo 16 de septiembre. Y luego les recuerdo, mañana 7 de septiembre tenemos la misa en honor del Sagrado Corazón, misa de sanación y de oración por nuestros hermanos privados de libertad, que de hecho esta noche no les he saludado, pero vayan nuestro saludo y nuestro cariño por todos ustedes. Y el viaje a Tierra Santa, en febrero 3 al 16, llamen a nuestra oficina al 212-244-4778 o escriban pidiendo información al P.O. Box 1170, New York, 118. ¿Continuamos? Continuamos, ¿cómo no, padre? Y usted estaba diciendo que mañana es 7 de septiembre. Y ¿cómo se llama? Y pasado es 8 de septiembre. A ese tema volveremos al final del programa, antes que termine el programa, ¿verdad? Sí, la Virgen de la Caridad. Sí, que lo tenía en un primer momento, no sabía si ibas a poder venir, lo tenía en agenda. El 7 de septiembre es el aniversario del comienzo del programa, y el 8 siempre la Caridad del Cobre, siempre van unidos. Entonces preguntaba una pregunta fundamental. Estas cosas que usted está diciendo pueden provocar un cisma en la iglesia, o sea, una división absoluta en la iglesia. Ya la tenemos, el caso de Lefebvre, la Sociedad Sacerdotal San Pío X. Es un grupo con Lefebvre que no aceptaron el Vaticano II. Y parte de la reforma del Vaticano II sería precisamente la liberación del celibato, la ordenación de hombres casados, que no hay argumento teológico que la sustente, son argumentos de disciplina eclesiástica. Y entonces, como hay tanto fundamentalista... Claro, pero los Lefebvre y sus seguidores, su diferencia fundamental era el ecumenismo. Esa es una de ellas. Y la misa y la libertad religiosa. Y la libertad religiosa. Y la no validez del Concilio Vaticano II es otra de las, porque él dijo que fue mal convocado, porque teóricamente no se concluyó el Vaticano I. O sea, un concilio lo tiene que convocar y clausurar el Papa, sea el mismo Papa o sea otro Papa. Se comenzó el Vaticano I y hubo una sola sesión. Se interrumpió la sesión por la invasión de Garibaldi en Roma y hasta sine die, sin fecha. Entonces Juan XXIII lo que tuvo que hacer fue clausurar el Vaticano I y empezar un Vaticano II. Entonces ellos dicen que no, entre otras muchas cosas. Dicen que no aceptan esa ruptura. Y no aceptan el modernismo en la iglesia, no aceptan una serie de... No, y la misa en el idioma vernáculo, ellos celebran la misa en latín. Sin embargo, la Sociedad Pío X, que es como oficialmente se llama, ¿no? Uh-huh. Sociedad San Pío X. Sociedad San Pío X, que es el nombre oficial de los lefebristas. Y le decimos lefebrista porque el obispo Lefebvre fue quien... El fundador. El gran arzobispo Lefebvre. Pero sí, un hombre con una historia personal muy interesante, sí. Evidentemente, pero ellos están más cerca de Roma hoy, quiero decir, ha habido conversaciones. Ha habido diálogos, pero hay ciertas cosas que no transan. Entre ellas es la libertad religiosa y la libertad la libertad religiosa y el ecumenismo. El ecumenismo, eso no transa.
el hecho de que el Papa Benedicto XVI haya, digamos, liberalizado la celebración de la misa en latín, ha abierto un camino para ellos. Pero también hay que tener una cosa en cuenta. La Iglesia nunca ha prohibido la misa en latín. Lo que ha permitido ha sido la celebración en lenguas vernáculas. Sí, pero prácticamente fue erradicada la misa en latín. Fue erradicada, pero ha habido ocasiones... Bueno, más curioso todavía es que el documento sobre la liturgia del Concilio Vaticano II dice explícitamente el latín seguirá siendo la lengua de la liturgia. Y de hecho, cuando salen los documentos de la Comisión de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, salen en latín. Salen en los 5 idiomas: francés, inglés, español, italiano y latín. Son los 5 idiomas. Y luego a veces se añaden otros idiomas, dependiendo de la extensión. Entonces, ¿usted cree que en este caso pudiera haber un cisma como el de los lefebvrianos? Sí, sí. De hecho, hay grupos religiosos, como cosa curiosa, en los Estados Unidos existen 52 iglesias católicas distintas. O sea, no templos, sino iglesia como estructura. La Iglesia Católica Nacional Polaca. Grupos que se consideran católicos pero que no obedecen al Papa. Que no obedecen al Papa, o que obedecen al Papa pero no aceptan ciertas normas, etcétera. Hay algunos que son de la Confesión de Utrecht, de los viejos católicos. El Concilio Vaticano I causó una serie de divisiones y causó, por ejemplo, el nacimiento de los viejos católicos. Con el obispo Dupanloup de francés como líder, creó esa iglesia. Y después aquí vino la Iglesia Nacional Polaca, que es el pánico que tienen los obispos norteamericanos a los hispanos. Que formemos nuestra Iglesia Católica Nacional Hispana. ¿Y usted cree que pudiera ser un cisma conservador? O sea, que sí, la ruptura tiene que ser conservadora. ¿Qué quieren los conservadores? Que Francisco renuncie. Francisco renuncie y que no se reforme la curia, los documentos del sínodo sobre la familia, eliminarlos, o sea, volver al Benedicto. Primero, que no aceptan la existencia de Francisco porque todavía Benedicto está vivo. Y que argumentan que le obligaron a Benedicto a renunciar. Por tanto, no es válida la renuncia. Ok, tengo 3 preguntas. Primera, segunda y tercera. La primera es, ¿sabremos cuántos cardenales apoyan a Francisco? Porque la reacción normal es el silencio. Por ejemplo, es muy curioso, y para mí, mire, y esto para mí es uno de los efectos del documento de Viganò, más allá de su credibilidad o no, es el daño que hace. Y es que en Estados Unidos, los únicos obispos que han salido explícitamente a defender al Papa y a cuestionar a Viganò son los mencionados en el documento. Claro, porque les toca. Y han salido 7 obispos norteamericanos a decir que Viganò es un hombre serio y creíble. O sea que de alguna manera se están pronunciando contra el Papa. Sin embargo, y el comunicado de la Conferencia Episcopal Norteamericana del cardenal DiNardo toma una posición muy equidistante y dice que le va a pedir una audiencia al Papa, DiNardo, para hablar del documento y de las acusaciones del documento. O sea, que no hay un apoyo explícito de la Conferencia Episcopal ni de ningún obispo norteamericano fuera de los acusados en el documento. Sin embargo, en América Latina es totalmente distinto. La Conferencia Episcopal de Panamá, de Argentina, de Paraguay e incluso el CELAN, la Conferencia Episcopal. El modelo de iglesia que hay en América Latina es distinto del modelo de iglesia que se quiso instaurar en Estados Unidos. Pero lo que digo es otra fuente de división, hablando del cisma. Claro. Que no es que hay también una división norte-sur. Sí, en el sentido de que en la iglesia americana... americana, hay que conocer la historia de la iglesia americana, ha sido una iglesia que ha sufrido mucho. Y que en el siglo XIX, para poder sobrevivir, se tuvo que acoger al modelo corporativo. Una corporación sin fines de lucro dedicada al servicio religioso. Punto. Y han perdido un poco la perspectiva pastoral. La perspectiva mientras que la iglesia en América Latina es una iglesia que no ha perdido la dimensión misionera y la dimensión de conexión con Roma. Claro. Gracias precisamente a los sínodos. Entonces, ahí viene mi primera pregunta. ¿Sabremos cuáles son los cardenales que apoyan al Papa Francisco hoy o habrá que esperar a que haya un nuevo cónclave y a ver a quién eligen para realmente saber? Habrá que esperar en algún aspecto, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que cerca de la mitad de los 120 electores, 56 han sido elegidos por Francisco. Bueno, los que eligieron a Francisco todos habían sido elegidos por Juan Pablo II y Benedicto. Sí, pero
pero la tonalidad es distinta. Son arzobispos o obispos de la periferia, que te da las perspectivas y que no están y de situaciones muchas veces en minoría. Segunda pregunta. Estos movimientos que ha habido, estas cosas que estamos viendo, el documento de Vígano, ahora hay rumores de que va a haber nuevos documentos que van a salir a la luz. El objetivo es, y usted me lo respondió, que Francisco renuncie. ¿Usted cree que Francisco es un hombre que vaya a renunciar? No, porque... Yo tampoco. Además, Francisco tiene detrás de él, por así decir, aparte a todos los creyentes que creemos en el Espíritu Santo, tiene detrás una de las fuerzas más grandes de la Iglesia, que es la Compañía de Jesús. Yo me atreví a preguntarle a un arzobispo peruano, que de hecho después, jesuita, que de hecho después ha sido los que en el último consistorio ha sido elegido cardenal, le pregunté, se dice que la Compañía de Jesús está detrás del Papa Francisco apoyándole y ayudándole. ¿Cuán cierto es o cuán rumor es? Me dijo, es cierto. La Compañía de Jesús, que hoy por hoy, como sabemos, es la fuerza de élite intelectual de la Iglesia, ha tenido como compromiso el apoyar y el ayudar al pontificado de Francisco. ¿Cuánto tiempo necesita Francisco para lograr sus objetivos? Él no los va a ver. Él va a terminar de abrir la puerta. El que va a recibir los resultados va a ser... Porque acuérdate en esto lo que decía el Papa Benedicto en la última reunión que tuvo con sus sacerdotes de Roma. Los tiempos de los medios de comunicación no son los tiempos de la Iglesia. Francisco está abriendo ya... Al abrir la puerta, Juan 23, Francisco está terminando de abrir la puerta. El que venga detrás es el que va a recibir los beneficios. Entonces, si hay que esperar que viene detrás, tengo otra pregunta. Una cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es, ¿el que viene detrás se llama Juan Pablo III, Benedicto XVII o Francisco II? Francisco II. O sea, ¿usted cree que va a ser que los cardenales van a elegir a un papa que va a seguir la línea? Sí, porque acuérdate que nos guste o no nos guste, hay un elector con el cual no se cuenta. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y las reformas de Francisco han llegado para quedarse. No son reformas, no son modelos de iglesia de unos años, no. Son ya apertura y que en el fondo el modelo de iglesia, mira, en los últimos 20 siglos la iglesia ha tenido cada 5 siglos un gran tsunami, una gran reforma. El siglo V fue la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones de los bárbaros. El siglo X, en 1054, la ruptura de Oriente y Occidente. El siglo XVI, la ruptura protestante. El siglo XX, el Vaticano II. Y el Vaticano II tiene tal dinamismo y tal fuerza que yo pienso que se tienen que morir los que lo hicieron para poderlo poner en función. Y ya prácticamente están muertos. La diferencia entre Benedicto y Francisco: Benedicto fue padre del concilio, fue intelectual que ayudó al concilio. Francisco es hijo del concilio. Francisco se ordena de sacerdote, estudia sus tratados de teología en los maestros que hicieron posible el Vaticano II. O sea, él, podríamos decir, lo ha mamado, lo ha bebido, lo ha comido el Vaticano II. Se ha formado en sus esquemas mentales y sacerdotales del Concilio Vaticano II. Y eso ya es una fuerza que no hay quien la pare. Si Trento fue hace 5 siglos y todavía vivimos sus influencias, Vaticano II es el concilio que va a abrirnos al tercer milenio, está poniéndonos las pautas del tercer milenio. ¿Cuál es el principal reto de Francisco? ¿Abusos sexuales? ¿Reforma de la curia? ¿Reforma de ciertas miradas teológicas sobre el matrimonio y la sexualidad? ¿Cuáles de esos 3 retos son los mayores? Reforma de la curia, porque la reforma de la curia va a ayudar a resolver los problemas sexuales y va a dar otras visiones del matrimonio, porque desde el momento que empiezas la curia ha sido endogámica, se ha ido retroalimentando de gente que no ha sabido, toda su vida no ha salido de la curia, mientras que el venir opiniones, sangre nueva desde fuera y sobre todo descentralizar los servicios pastorales es lo que le va a dar fuerza y le va a dar vida a la iglesia. ¿Cómo usted se imagina la iglesia en 30 años? En 30 años es poco tiempo, pero primero que los cuerpos dirigentes del Vaticano estarán fuera de la curia romana. O sea, habrá la delegación de América Latina, la delegación de Estados Unidos, la delegación de Bangladesh, o sea, serán más diversificadas igual que las Naciones Unidas tienen la oficina para el medio ambiente en Nairobi, la energía nuclear en Austria, la habitación en Roma. O sea, eso le da riqueza.
Entonces la Iglesia va a ser descentralización de la Iglesia. Segundo, mayor papel decisivo y ordenado de las mujeres. La mitad de la Iglesia no está representada en la Iglesia. No está en la estructura de poder de la Iglesia. En tercer lugar, veremos la opción de que el sacerdote pueda ser ordenado entre los hombres casados, la opción de las diaconisas. Más tarde, quizá no 30 años, pero sí 50 años, la ordenación de mujeres. Todo eso son líneas de puntos de no retorno que han nacido precisamente de las 4 grandes constituciones del Vaticano II. O sea, el Vaticano II está todavía por explotar, está todavía por descubrirse y tiene una carga explosiva tremenda. ¿Vamos por el camino anglicano? Por el camino anglicano, no, los anglicanos van a venir a nosotros. El camino anglicano va a venir hacia nosotros. Es el modelo en el cual ellos están, porque los anglicanos nunca, en el fondo, y eso es para otro programa, nunca rompieron con la Iglesia. Rompieron en la parte estructural externa, pero no en la profunda teológica. Bueno, vamos a... Nos hemos hablado de la Virgen de la Caridad. Nos quedan 7 minutos para la Virgen de la Caridad. Pues entonces, te toca. Bueno, sabe, yo le tengo una buena noticia. Usted, como buen español, seguramente ha escuchado a los cubanos decir que ha escuchado a los cubanos cantar Virgen Mambisa. Uh-huh. Y ha escuchado esa identificación plena de la Virgen de la Caridad con la guerra de independencia de Cuba y por tanto de alguna manera con el anti-españolismo. Uh-huh. Pero en realidad cuando uno va a la historia eso no es nada exacto. No. Los españoles eran tan devotos de la Virgen de la Caridad como los cubanos. Mira, mi bisabuela se llamaba Caridad, mi abuela se llamaba Caridad, mi madre se llamaba Caridad, mi hermana mayor y una prima hermana se llaman Caridad. Así que de caridades conozco un poco. Y en 2012 fue el 400 aniversario de la aparición de la Virgen. Y me pidieron que escribiera un artículo para una publicación cubana de España, o sea, animada por cubanos pero que radica en España. Y me pidieron que escribiera un artículo y buscando datos para el artículo, me encontré una cosa muy simpática, que fue que en la guerra de independencia de Cuba, por supuesto, estaban los cubanos luchando en contra de los españoles, ¿verdad? Y que los españoles tomaron un campamento de los mambises, que eran los cubanos que peleaban por la independencia. Y que al entrar en el campamento, esto es un reportaje de la prensa de la época, al entrar en el campamento, dice así, le voy a leer el fragmento de la prensa, dice, en uno de los campamentos ocupados por la columna del teniente coronel Palanca, este era un teniente coronel español, fue encontrado colgado dentro de un bohío un cuadro con la imagen de la Virgen del Cobre, así se le dice a la Virgen de la Caridad. Sí. Un soldado español al ver el cuadro dijo, esta me la llevo yo, porque es una irreverencia que esta señora esté en compañía de tan mala gente. Uh-huh. Por supuesto, la mala gente eran los cubanos rebeldes. Pero el que llevó la imagen de la Caridad de la Virgen de la Caridad a Cuba fue un capitán español de Toledo, de una ciudad, Francisco de Ojeda, que fue asignado como capitán en La Habana. Entonces, antes de ir, Talavera era Talavera de la Reina. Talavera de la Reina es famoso por sus cerámicas. Fue a la Catedral de Toledo, donde se veneraba la imagen de la Caridad, la Virgen de la Caridad, y compró una estatua para llevarla con él a Cuba. Y eso es lo que se cree que es esa imagen la que encontraron en las aguas. Las aguas. Exactamente. Pero hay dos cosas con la Virgen, ¿no? Con las devociones de la Virgen que a mí en Brooklyn, y yo trabajo, no vivo en la diócesis de Brooklyn, pero trabajo en la diócesis de Brooklyn, en la concatedral de San José, que no sé si usted ha visitado. Sí. La concatedral en el techo tiene todas las advocaciones, no todas, pero tiene como 30 advocaciones distintas de la Virgen pintadas en el techo en la catedral de San José. Y es una expresión de la diócesis de Brooklyn en el sentido de que somos tantas culturas, pero nos une la fe católica y en particular las devociones marianas. Y a los latinoamericanos y a los españoles igual. Quiero decir, la fe católica nuestra está marcada por la devoción mariana. En el caso de los cubanos es la caridad y es esencial. La Virgen de la Caridad es esencial para entender la nacionalidad cubana, como la Guadalupe es esencial para entender la nacionalidad mexicana. Y la Altagracia para la Dominicana, para los dominicanos. Y la Providencia para Puerto Rico. Exactamente.
Sí, fíjate que hay un elemento interesante. Los españoles metieron las patas en muchas cosas cuando vinieron, cuando hubo el encuentro. ¿De veras? Sí, no, el encuentro de dos mundos. Yo siempre prefiero más la expresión de Carlos Fuentes, el descubrimiento no fue fue el encuentro de dos mundos. Y una de las cosas fue la devoción de María. Si vas viendo una por una cada una de las repúblicas latinoamericanas, de una forma u otra en la independencia está la figura de María. Y el caso de Cuba, que es el que más nos acerca, es el caso de la guerra de independencia y demás. Y sobre todo la protección mariana. Eso es una constante en todos los países latinoamericanos. Y nos están diciendo que nos faltan 2 minutos. Así que, bueno, se han ido rápido estas 2 horas, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Ya sabes que los micrófonos están abiertos. No tardes tanto. Hacía ya casi 1 año que no venías. Sí. Padre, hay una cosa que no quiero... Hemos tratado temas tan dolorosos hoy. Hay una cosa que no quiero que termine el programa sin decir. En el terrible documento del gran jurado de Pensilvania, donde se habla de 300 sacerdotes y 1000 víctimas, hay un detalle que puede dar mucha esperanza. Y es que el 98% de los casos son anteriores al 2002. O sea que la Carta de Dallas tuvo efecto y ha reducido dramáticamente. Sí. Y se me había olvidado mencionar eso y yo creo que había que mencionarlo antes que terminar el programa. Y la Virgen de la Caridad me lo recordó. Bueno, efectivamente, que la Virgen de la Caridad nos siga protegiendo, que siga protegiendo al pueblo cubano, que de una vez por todas sea libre, punto, que podamos vivir, podamos disfrutar y podamos recorrer. Y la próxima, no digo que el próximo programa, sino la próxima vez que vayamos a Cuba, vayamos a la Caridad del Cuba. Que así sea. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga.